El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Hola, buen día de Dios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, amigos y amigas que nos siguen a través de la radio global. Siempre un gusto tenerlos en sintonía. La radio informativa por excelencia de toda la semana y en fin de semana con un sinfín de programación muy amena, muy didáctica, también orientadora, muy cultural. Tenemos programas maravillosos musicales, tenemos programas deportivos, tenemos de todo. Así que agradecidos porque el fin de semana comparten con nosotros también su espacio en su casa, tal vez en la oficina, en el trabajo, tal vez si está conduciendo, está trabajando en el taxi, en el micro. Nosotros con gusto los saludamos con todo cariño, agradecidos por la sintonía. La radio lleva a muchos lugares lo que es información, lo que es en este horario de 10 a 11 de la mañana, orientación jurídica especialmente. El programa por ello se llama El abogado responde. Tenemos ya bastantes años acá y mucha gente que nos ha dicho que nos escucha en la radio, agradecidos porque siempre le damos una certeza, tal vez no completa, porque para eso hay que acudir a su abogado de confianza, pero por lo menos una orientación respecto a lo que usted quiere hacer. Quiere comprar, vender, quiere divorciarse, quiere casarse, quiere hablar de tema de asistencia familiar, quiere hablar hasta de temas penales, tal vez informarse sobre por qué esta situación en materia penal es así o no. En esta temporada, por ejemplo, la ley 348 está muy en boga porque es justa, injusta, ampara a todos, no ampara, en fin, de lo que usted quiera hablar. En temas jurídicos hoy día es su oportunidad. Ya saben que tenemos 2 programas cerrados con una temática especial y 2 programas abiertos sin temática, es decir, puede llamarnos y preguntarnos de lo que usted desee, puede absolver sus dudas, sus consultas serán respondidas en manera general, entonces usted puede comunicarse con nosotros. Está Yamil Aceituno en controles por encargo de la Radio Global, que nos da la deferencia de poder estar en este horario con ustedes. Está quien les habla, Víctor Manuel Salinas Saavedra, el abogado responde, para poder hablar con ustedes en este horario. Pregunten ustedes y nosotros responderemos. Esa es la hermenéutica, ¿no? Entonces, ya saben, habilitamos 2 líneas telefónicas y una red social para que usted pueda dejar sus consultas. El teléfono fijo de la Radio Global es el 64-42-900. Ese es el teléfono fijo de la radio. Con una radiecito al lado, a no muy alto volumen, usted se va a poder comunicar conmigo, ¿no? Así que llámenos al teléfono fijo 64-42-900 de Sucre. En el teléfono celular estamos en el 711-61-888. Es el teléfono celular del abogado Salinas. Anótelo o puede llamarnos en este horario. El 711, mejor, de nuevo le repito, 711-61-888, ¿no? Para la aplicación de WhatsApp también está habilitado para poder escucharlos. Y también estamos transmitiendo en el canal de TikTok del abogado responde. Estamos en el abogado responde. Oiga, que es numeral, el abogado responde, así de facilito. Entonces pueden empezar a comunicarse y preguntar. La preferencia de los mensajes únicamente la tienen los amigos del TikTok. Para el WhatsApp no recibiremos mensajes, solamente llamadas telefónicas y también el teléfono fijo. Bueno, eso. Empecemos entonces el programa. Agradecidos, están saludándonos Walter, Marcelino, Emilio, Jane, María Dalia en el TikTok. Así que muchas gracias a ellos. Pamelita empieza la mañana con una pregunta en el TikTok. Dice, ¿se puede hacer reconocimiento del matrimonio de hecho si solo vivieron 2 años y tienen un bebé? Nos pregunta Pamelita en la transmisión de TikTok del abogado responde. Bueno, le decía, los únicos mensajes que vamos a leer hoy día van a ser los que lleguen al TikTok. Los mensajes de WhatsApp los pueden enviar, pero no los vamos a responder en el programa. Priorizamos siempre las llamadas telefónicas. A lo largo del fin de semana sí vamos a poder responderle seguramente, ¿no? Priorizamos. Enseguida le respondemos a Pamelita del TikTok,
pero vamos a la llamada. Como le decía, siempre tiene prioridad porque queremos interactuar con ustedes. Muy buenos días, adelante por favor, buen día. Hoy día consultas generales, ¿cuál es su duda? Buenos días, licenciado, un gusto saludarlo. Semana a semana siempre escuchando el programa y ayudándonos bastantes problemas a resolver. Mi problema es el siguiente, es la cuestión de la gestora. Se ha presentado la documentación en el mes de octubre, no todo, y ahora resulta de que le dijeron que vuelva ya haciendo ya todos los trámites y demás cuestiones. Le dijeron que vuelva el 8 de abril. Vuelve el 8 de abril, entonces resulta que la consulta es de que han hecho mal el trabajo, que no han sacado la cotización bien y que vuelve en el mes de mayo. Ahora, en este caso, ¿qué se puede hacer, licenciado? ¿Dónde se puede recurrir o es que hay que esperar porque es mucho tiempo? Le agradezco mucho su consulta. Buen día de Dios, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, este es un tema administrativo más que judicial, ¿no? Bueno, es que las personas un poco mezclan a veces las cosas, en tanto los problemas judiciales, temas legales, tienen que ver con materia legal, pues temas de derecho civil, penal, laboral. Este no es un tema judicial, es un tema, es un trámite, es un mero trámite personal ante la gestora, que es la gestora la que administra los fondos de capitalización individual, es decir, los ahorros para su vejez. Es un tema de pronto ligado al derecho laboral de los trabajadores, de seguridad social. Bueno, en el caso que nos dice la compensación de cotizaciones estuvo mal hecha, ¿a qué se refiere esto? Existen, para las personas que han trabajado muchos años, dos sistemas a los cuales han aportado. El antiguo sistema llamado el reparto, el SENACIR, por eso se llama el Sistema Nacional Integrado de Reparto, y el actual sistema, que es el Fondo de Capitalización Individual, antes administrado por las AFPs, las aseguradoras de fondos de pensiones, y ahora por la gestora pública. El tema es un trámite. Si le han dicho que se hizo mal el trámite, habría que identificar quién hizo mal el trámite. La compensación de cotizaciones a la que se ha referido el señor es el recoger todos los antecedentes del anterior sistema. ¿Cuánto es que aportaron cada mes? Si hay papeletas de pago, es todo un problema porque nadie junta, nadie guarda sus papeletas de pago de hace 20, 30 años atrás, 25 años, es un despropósito, ¿no? ¿Quién tiene sus papeletas de pago a mano? Nadie. Entonces hay dos maneras. Una es de forma manual, es decir, ir a la institución donde trabajé a ver si tienen papeletas, respaldos, ir a la institución, a la Caja Nacional de Salud, porque allí se han reportado mis aportes de seguro de salud, en fin, y hacer un trabajo pues de hormiga, ese es el tema manual. El otro es el automático. Mucha gente se va al automático, aunque con un riesgo, ¿no? Ahí uno jura que ya no va a reclamar después. Entonces automáticamente se hace la compensación. ¿Por qué se llama compensación de cotizaciones? Porque van a compensar un aporte, dos aportes, tres aportes de antes, equivalentes a un aporte actual, y ese monto, que antes era bastante, se puede reducir y fusionarse al actual sistema individual. Entonces se recortan muchas veces muchos años de trabajo y muchos aportes, por eso es que mucha gente lo hace manualmente. A veces es difícil. Entonces habría que identificar, como le digo al señor, que nos ha preguntado, ¿dónde está el error? ¿Quién cometió el error? Porque si hay negligencia de los funcionarios, hay que llamarles la atención, habrá que hacer llegar notas a los superiores, habrá que exigir, porque uno está esperando jubilarse. A veces uno ya deja de trabajar y está esperando su jubilación y puede tardar 2, 3, 4, 5 o 6 meses. Y ese tiempo, ¿quién le va a sustentar? Complicado. Entonces, eso, mi estimado amigo, como le digo, al principio es un tema que no interviene un abogado, de pronto para hacer la nota, pero usted personalmente también lo puede hacer. No es un tema legal, sino administrativo, es un tema más de trámite, más que judicial. Bueno, vamos a la consulta que nos hacían, y van llegando bastantes más en el TikTok, pero vamos a Pamelita, reiterando la consulta de Pamelita. ¿Se puede hacer reconocimiento de matrimonio de hecho si solo vivieron 2 años y tienen un bebé? Nos dice Pamelita. El reconocimiento de la unión libre no implica un tiempo. ¿Qué quiere decir? No hay 2 años, 1 año, 3 años, 5 años. Antes, está en pronto la confusión con el antiguo Código de las Familias, donde decía que, por ejemplo, para un divorcio, habían causales de divorcio, y una de ellas era la separación libre, continua, durante 2 años o más.
Ahora ya no existen causales de divorcio, bastará la voluntad de uno de los dos esposos para divorciarse. Y esta semana nos han visitado un par de personas y nos decían, dice que no me va a dar del divorcio o dice que no me va a firmar el divorcio. No hay tal, no existe eso en Bolivia. Basta la voluntad de una de las partes, presenta la demanda y listo. Se le va a correr traslados y el otro por más que no esté de acuerdo. Si basta que uno no esté con el proyecto de vida en común en la cabeza, en el corazón, pues ya, va a haber divorcio, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué me voy a ese lado? Porque antes, como le decía, habían 2 años para poder hacer un divorcio. Es más, hay gente que lo confundía tanto y decía, 2 años y más estás separado, automáticamente estás divorciado. Y no es así. Nada es automático en materia judicial. Lo mismo, Pamelita, puede hacerse un reconocimiento de la unión conyugal libre, no importa si son 2 años, menos, más, no importa la temporalidad. En todo caso, los requisitos para hacer el reconocimiento de una unión libre son la singularidad, la exclusividad, la permanencia, la libertad de Estado sobre todo, ¿no? El tema de la unión libre, consentida, compartida, el proyecto de vida en común. Entonces, no existe un tiempo. La ley 603 no establece, después de los 2 años podrán hacer el reconocimiento de la unión libre. No dice eso. No hay una temporalidad. De 1 año puedo hacerlo. De 6 meses puedo hacer el reconocimiento de la unión libre. Además, es un tema que es voluntario o también judicial. Voluntario ante el Servicio de Registro Cívico. Nos ponemos de acuerdo, es como un matrimonio civil nada más. Vamos, nos ponemos de acuerdo, hacemos el trámite administrativo en el Servicio de Registro Cívico y registramos nuestra unión libre, ¿no? Y si no, porque hay casos en los que la unión libre no quiere ser reconocida y dicen, no, todo está a mi nombre en estos 3 años que hemos vivido, hemos comprado cosas, pero está todo a mi nombre, no tienes nada, te vas, te boto de la casa. Habrá que demandar y demostrar de que ha habido una unión libre y todo lo comprado, adquirido, en la unión, pues es de los 2 al 50%. Suele suceder mucho por eso, ¿no? Entonces, mi estimada Pamelita, se puede hacer el reconocimiento de hecho, no necesariamente si solo han vivido 2 años, 3 años, 4 años, menos inclusive, no hay problema. Y tienen un bebé, con mucha más razón, será una prueba para que se haga un reconocimiento voluntario o judicial. Bueno, habilitemos otra vez, estaban llamando al teléfono celular y nos pueden volver a llamar. Ya le decía, nos mandan algunos mensajes también. Pero como le vuelvo a indicar, en el WhatsApp nosotros los mensajes no los vamos a leer, salvo que sean muy graves de pronto y necesiten reserva de identidad o reserva de consulta. Pero no, lo que usted tiene que hacer es llamarnos, ¿no? Nos están dando mensajitos y no los vamos a responder en el programa. Tal vez más adelante, sí. Habilitamos el teléfono 64-42-900, el celular el 711-61-888, el celular del abogado Salinas. Bueno, vamos a continuar. Ya saben que está entrando una llamada y se corta. Llámenos, anímense o desanímense, pero de pronto entra y nos cortan. A ver, dice en un usuario en el TikTok, dice, ¿cómo cobrar un dinero estipulado en una conciliación que fue por división y partición de bienes matrimoniales? Ya. En este caso, un usuario que no tiene nombre, que está ahí escribiendo en el TikTok, nos pregunta sobre una división y partición de bienes gananciales y un acuerdo al que se ha llegado, donde seguramente una de las partes ha establecido que va a haber una deuda que va a saldarse en favor del otro esposo, ¿no? Eso es, ¿cómo cobrar? Dice, ¿cómo cobrar? Tal vez no está cumpliendo. A ver, empecemos por el tema del divorcio. El divorcio establece 5 efectos. El tema de la separación de los esposos, el tema de guarda de los hijos si los hay, el tema de asistencia familiar, el tema de la división de bienes gananciales y el tema también de las cargas del matrimonio, es decir, las deudas. Sobre ese tema, entonces, sobre las cargas de los matrimonios, sobre las deudas se habrán puesto de acuerdo, o tal vez sea en la división de bienes, que nos dice el señor o señora, bien, esta casa o este vehículo es de los dos, lo vamos a dividir, ¿no? Te voy a dar tu mitad a ti y para mí la mitad. Entonces yo te voy a pagar la mitad. Eso está estipulado ya en el proceso mismo de divorcio, que puede derivar en una ejecución de sentencia sobre los acuerdos arribados en el divorcio, o puede arribar, si no se ponen de acuerdo incluso en reconocer la titularidad o la existencia de bienes gananciales, puede derivar en un proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales.
En este caso nos dice, hay seguramente ya una sentencia ejecutoriada respecto a cómo se van a dividir esos bienes gananciales y dentro de ellos una deuda. ¿Cómo puedo cobrar? Dice, hay una conciliación por división y partición y no me están pagando. Eso es lo que quiero entender de la consulta. ¿Cómo puedo cobrar? Entonces, lo que se hace acá es activar la ejecución de la sentencia. Es decir, señor juez, la sentencia, el acuerdo al que se ha llegado, se estipula que este señor o señora me debe tanto dinero por tema de la división de bienes gananciales. Será tal vez un auto, ¿no? Me quedo con el auto y te doy tu mitad. Vale tanto el vehículo, te doy tu mitad. Y no me está pagando, entonces hay que ejecutar esa sentencia, es una ejecución de sentencia. Si el señor no paga, o la señora, tal vez no sé quién será el usuario que nos consulta, porque no tiene nombre, pero si paga, si no paga, hay que hacer una ejecución de sentencia y corresponderá multar, conminar, inclusive ante el desacato a resoluciones judiciales, como es una sentencia, incluso remitir al Ministerio Público, porque las sentencias son de obligatorio cumplimiento. Uno no puede decir no las voy a cumplir. Otra cosa puede pasar, en ese caso, aprovechando un poco respecto a lo que hemos visto ya en la vida profesional, temas, por ejemplo, de deudas con terceros. Eso es otra cosa. En el caso que nos consulta, hay una deuda entre los cónyuges, ¿no? Hay una deuda en la que se ha dividido y se ha conciliado a partir y además a reconocer una deuda entre cónyuges. Pero cuando se trata de terceros ya es un poco más difícil, porque, a ver, pongamos el ejemplo. Si debemos al banco, los dos, y nos vamos a divorciar, el banco no tiene ninguna injerencia en el divorcio. Cuando nos prestó estábamos casados y tenemos que pagar los dos. Pero ¿qué sucede si nos divorciamos? Y dice, bueno, tú vas a pagar la mitad de la cuota y tú la mitad de la cuota. Nos ponemos de acuerdo en eso. La cuota al banco será, por ejemplo, de 2.000 bolivianos, tus 1.000 cada mes y tú 1.000 cada mes. Y de pronto empieza a incumplir el esposo o la esposa. Allí no podemos decirle al banco, señor, es del banco, hay una sentencia donde dice que me voy a hacer cargo la mitad y la mitad mi esposa. Cóbrele a ella nomás, la mitad yo nomás voy a pagar. Solo voy a pagar mi mitad y ella tiene que pagar la mitad. Eso no existe. ¿Por qué razón? Porque el banco no va a involucrarse en un divorcio. Al banco le tienen que pagar. No importa si uno o el otro, pero le tienen que pagar. Entonces lo va a ejecutar de todas maneras. Y el que tiene la garantía, de pronto por ahí está en garantía, mi mamá nos prestó su casa para ponerla en garantía y están a punto de ejecutar porque no paga mi esposa su mitad, va a ser problemático. El banco no le va a interesar aquello. Por más que le presente la sentencia de divorcio donde dice, o la ejecución donde dice, sobre las cargas del matrimonio hay una deuda en el banco y tienen que pagarse a mitades. El banco no va a decir, bueno, le voy a cobrar solo su mitad, le voy a cobrar a la señora la mitad. No lo va a hacer, porque ahí hay una obligación adquirida, que es patrimonial, mancomunada y solidaria de los dos. Entonces les va a cobrar a los dos o a uno o va a ejecutar la garantía. Entonces, ojo con eso, la sentencia puede ejecutar a los obligados, pero si hay un acreedor que no esté involucrado en el divorcio, pues no le va a obligar al banco a cobrar la mitad nomás del divorcio. Sí, espero que se me esté entendiendo. Bueno, sigamos. Para continuar, bueno, estamos llegando a la mitad del programa. ¿Cómo pasa la hora? Qué increíble. Vamos a poner la dirección de la oficina jurídica a los que nos ven, obviamente, en la transmisión del Facebook, a la gente que nos sigue en la transmisión de Radio Global. Le ponemos un cartón ahí para que usted anote la dirección si quiere visitarnos. Estamos en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia, a unos pasitos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la zona de la exestación Aniceto Arce. Ahí estamos, en calle Gregorio Mendizábal, número 9. El teléfono celular de un servidor es el 711-61-888. El teléfono celular para que usted nos pueda llamar y hacer una cita, una agenda, ¿no? Habilitamos los teléfonos, el 711-61-888, habilitado para sus consultas generales. Estamos hoy día respondiendo consultas de todo, ¿no? Hemos hablado de derecho de familia, hemos hablado de derecho administrativo también, de temas de aportes a largo plazo, hemos hablado un poco de la división y partición, y el teléfono fijo también está habilitado para sus consultas sobre cualquier tema en el ámbito del derecho, el 64-42-900, ese es el teléfono de la Radio Global, 64-42-900. Transmitimos también a través del TikTok. A ver, vamos a ver más consultas por acá. A ver, me dice un quinquenio, estamos hablando de derecho laboral.
A ver, acá dice, bueno, el problema del TikTok es que están pues partidas las preguntas, ¿no? Partidas y no se puede enlazar, no sé cuál, vamos a tratar. Pero las llamadas tienen prioridad. Adelante, por favor, buen día, le escucho. ¿Cuál es su consulta? Doctor, buenos días, va a disculpar. Adelante. Doctor, una consulta, mire, o sea, mi mami ha fallecido hace un año, pero en el transcurso de ese tiempo hemos descubierto los hermanos que una hermana se había hecho, se abrió una cuenta en el banco mancomunada con mi mami. El dinero era de su renta de mi mami. Entonces ha fallecido mi mamá, no hay, o sea, la cuenta está ahí. ¿Cómo se podría recabar? ¿Se hace algún trámite o se va al banco con la declaratoria de herederos? ¿Cómo se podría hacer, doctor? De acuerdo. Gracias. Escúcheme antes de que se me vaya. Me dice usted que es una cuenta mancomunada con otra persona. ¿Quién es esa persona? ¿Me dice su hermana? Mi hermana mayor. Su hermana mayor, ya. O sea, una de sus hijas. Había abierto la cuenta sin consulta a los hermanos. Ya. Y Entonces, con una de sus hijas, dinero, me dice, ¿no? Exactamente. Ya, cuando lo hemos descubierto, bueno, comentó que nos había avisado y demás cosas, ¿no? Para justificarse. Ya, muy bien. Le ¿Cómo se agradezco. podría hacer eso? Le agradezco, un abrazo, que le vaya bien. Buen día. Hasta luego. En este caso hablamos del patrimonio de una señora, de la mamá del señor. Y hay una cosa ahí que de pronto tiene que ser importante reconocer, ¿no? Nos dice el señor, no nos consultó, ¿no? No nos avisó. En realidad no hay necesidad de avisar a los hijos. Los hijos no tienen derecho sucesorio mientras uno esté vivo, ¿no? Porque pasa muchas veces y dicen, a ver, no nos han consultado para vender la casa. O no nos han pedido permiso, el papá quiere vender la casa y no nos está pidiendo permiso, nosotros no vamos a firmar. No hay tal cosa. Cuando uno es capaz de obrar, es posible de administrar tranquilamente su patrimonio. Y no es necesario preguntarles a los hijos respecto a, voy a abrir una cuenta de ahorros, voy a poner ahí mi dinero, voy a comprar algo, voy a vender algo, ¿no? No es necesario. El tema patrimonial es muy personal, del padre o de la madre en este caso. Lo que nos dice, pero también es que había abierto una cuenta mancomunada de los dos en un banco junto con una de sus hijas. Allí obviamente esto ingresa dentro de una situación un tanto compleja, porque cuando uno tiene cuentas bancarias y fallece, obviamente con la aceptación de la herencia, que antes se llamaba declaratoria de herederos, uno puede acudir al banco y solicitar la devolución de esos montos que están en cuentas del banco. Si en 5 años no hay movimiento, esto pasa al Estado. Entonces hay que tener cuidado con no dejar esto mucho tiempo, ¿no? Porque obviamente uno tiene que recuperar dineros que estén ahorrados. El gran inconveniente ahí es que está también a nombre de otra persona, de una de sus hijas. Entonces no podríamos hablar de que es una sucesión completa. Allí tenemos un conflicto porque es mancomunada, es decir, los ahorros, ¿qué significa mancomunada y solidaria? Es que todo el dinero de esa cuenta tienen por igual derecho las dos personas, ¿no? Las dos personas tienen el mismo derecho. Lo que habría tal vez de hacer es plantear esta situación judicialmente, para evitar los inconvenientes, porque el banco, al analizar la situación, va a decir, no, o sea, no es un tema sucesorio únicamente. Aquí hay una corresponsabilidad y un coderecho de ambas personas. Ahora, como es mancomunada, pues obviamente es solidaria, podría haber un derecho al 50%, eso tendrá que establecerse claramente mediante una resolución, una orden judicial. Habría que judicializar el tema. De lo contrario, yo dudo mucho que el banco pueda hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque si bien hay herederos, pero también hay una persona que está en la cuenta con el mismo derecho. Entonces, tal vez por la mitad, bueno, habría que ver. Es una situación sui generis, pero tampoco es imposible, ¿no? ¿Qué significa una cuenta mancomunada? Que es de ambos. Ambos la podemos manejar, ambos la podemos vaciar,
ambos la podemos ahorrar en esa cuenta. Mientras no esté congelada, la otra hija, la que tiene el derecho de manejar en la cuenta, puede hacer movimientos, ¿no? A salvo, como le vuelvo a decir, que haya una medida precautoria judicial. Señor juez, al fallecimiento de nuestra madre, existe una cuenta mancomunada para evitar cualquier inconveniente, porque la otra persona también tiene la posibilidad de manejar ese dinero. Podemos nosotros plantear una medida precautoria del congelamiento de esa cuenta hasta que se determine cómo vamos a hacer, qué porcentaje, cómo se va a devolver a los otros coherederos, porque el derecho era conjunto, no era uno solamente de una, y al fallecer ese derecho han sido asumido o tiene que ser asumido por sus herederos. Entonces lo ideal sería, para evitar, porque mientras no hay una restricción en esa cuenta, y habiendo sido mancomunada, la otra persona, que es la hija, puede manejar esa cuenta, sacar plata y bueno, por más que haya fallecido. Y después el problema será mayor, porque va a decir, bueno, después de la muerte mi mamá sacó dinero, hay que demostrar cuánto sacó, etcétera. Un montón de inconvenientes. Entonces, a ver, inmediatamente podría hacerse una medida cautelar de restricción de esa cuenta hasta establecer cuál es el porcentaje de derecho que tienen los herederos y cuál la restitución que se va a hacer a ellos mismos, o conciliar con la otra co-responsable de la cuenta mancomunada. Bueno, sigamos, estamos ya en medio programa, así que pueden aprovechar. Estamos al 64-42-900 y al 711-61-888. Alguien nos deja hasta un mensajito de voz que no vamos a poder escuchar por el momento, pero nos pueden llamar, ¿no? Es importante, alguien nos está llamando, videollamada perdida, dice, bueno, llamadita nomás, para no es necesario vernos, lo importante es escucharnos. Aló, buen día. Hola. Hola. Doctor, sí. Buen día, adelante, le escucho. Bájale un poquito a la radio, eso sí. Adelante, bájale un poquito a su radio, por favor. Ahí, ahora sí. Le escucho, adelante. ¿Cuál es su consulta? Doctor, quería hacerle una consulta. Hace años atrás, bueno, exactamente unos 12 o 14 años atrás, yo paré garante a una persona en 2 bancos. Y resulta que esa persona no ha hecho la cancelación al banco. Incluso creo que fragó documentos para poder recibir el dinero, ¿no? Para que le desembolsen. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer, doctor? Bueno, la persona ya está en el extranjero. Me he comunicado con él. Él dice que va a pagar, pero nunca llega, ya hasta más de 2 años en el extranjero y no paga hasta ahí. Y dígame el tipo da vueltas y creo que está acostumbrado a hacer esas cosas. Dígame una cosa. ¿De qué forma puedo presionar? Dígame. Usted me dice que ese crédito se sacó hace 14 años atrás. ¿Usted terminó pagando toda la deuda? No se hizo la cancelación, nada. Yo no sabía que incluso que si estaba pagando o no. Yo me enteré cuando quise sacar crédito y resulta que no puedo, que estoy castigado. Dígame, ¿habrán hecho un proceso de ejecución entonces? ¿Ha habido un proceso de...? No sabría decirle, no sabría decirle si ha habido demandas, no ha habido demandas, no sé. Por eso le digo, tal vez el tipo incluso tal vez fragó documentos o falsificó documentos para poder sacar el crédito. 14 años atrás, ¿no? Me dijo. $10,000 en un banco y $10,000 en otro banco. De hace 14 años. Entonces, 14 años. Ya, 12 muy bien. 14 años. Eso es importante. Le agradezco mucho su consulta. Que le vaya bien. ¿Qué solución, doctor? Por favor, ayúdeme en eso. Gracias. Listo, hasta luego, buen día. A ver, sobre este tema de los castigos bancarios, ¿no? Nos dice el señor, no sé si se escuchó, estaba hablando un poco bajito. Hace 12 o 14 años se sacó una deuda, o 2, inclusive en 2 bancos, donde el señor que nos acaba de hablar era garante, nos dice, ¿no? Y resulta que él no tiene idea, no lo han notificado seguramente, de si ha habido un proceso o no. Cosa muy extraña, muy rara, porque un banco o una cooperativa, algún acreedor, no espera más de un par de meses o hasta 3 meses. Si no se refinancia o no se reprograman los créditos, lo que hace es directamente ejecutar. Para eso existen garantías. Y ejecuta tanto al deudor como al garante, o la garantía que se haya otorgada en el tema de la deuda. Entonces me parece muy raro de que el señor diga, bueno, no sabe obviamente, que no sabe si ha habido una demanda o no ha habido. Seguramente es que no sabemos cómo se manejaban antes los bancos, ahora son muy, muy veloces.
Pero a ver, en este caso, él dice, me di cuenta de que yo estaba castigado y de que no pagó porque salí en una central de riesgos. Estoy castigado como no me pueden prestar dinero. ¿Por qué? Al ser garante, el deudor ni yo pagamos, estamos en una central de riesgos, se llama, ¿no? Una lista negra de las entidades bancarias donde uno dice, no, no le presten, no es buen pagador este señor, no hay que prestarle, ¿no? Es importante cumplir las cuotas, por eso cuando uno se presta al banco. Me dice, ¿cómo podemos presionar a este señor para que pague? En realidad, si él está en el extranjero y ha pasado tanto tiempo, yo creo que es muy difícil ya que pague. Además, por una situación que tendríamos que averiguar, por una prescripción. La prescripción implica la pérdida del derecho de poder ejecutar una acción para cobrar. Quiere decir de que los derechos patrimoniales prescriben en 5 años, ¿no? Entonces las deudas no cobradas a partir de la fecha del vencimiento de la deuda, después de los 5 años, sí se pueden demandar. Pero si al frente sale alguien y dice un ratito, han pasado 7 años, en este caso 11, 12, 13, 14 años, ya no voy a pagar, y listo, ya no paga, muere la deuda. El problema está en que no muere la lista negra. Eso es difícil, casi imposible de salir de la lista negra. ¿Por qué razón? Porque esta lista no es judicial, esta lista es privada, es de los bancos. Entre los bancos, ellos conocen y se pasan la información, porque existe además una superintendencia y todo aquello, es un organigrama bien cimentado en el que hay una central de riesgos de la que uno muy rara vez puede salir si ha incumplido, por más que pague. A los bancos, como le digo, después de 10, 15, 20 años, no importa, al banco le conviene que le paguen. Bueno, sí, señor, páguenos y vamos a ver si lo sacamos de la central de riesgos. Pese a que judicialmente esa deuda ya debió haber muerto, los bancos de todas maneras pueden cobrar, porque no está prohibido cobrar después del plazo de 5 años. Lo que es posible es plantear una prescripción del derecho de cobrar. Es decir, si alguien no me cobra 7 años y me demanda para que yo le pague, le planteo la prescripción de, no, pues no me ha cobrado en 7 años, la deuda murió, chao. Incluso al banco, ahí murió también, no me cobró, bueno, no cobró. Pero la central de riesgos es complicada porque se maneja, como le vuelvo a decir, privadamente. Y nadie, es como si yo tuviera mi cuadernito acá y le pongo en la lista negra a mis enemigos. Y nadie va a venir a obligarme a borrar mi lista negra, porque es mi lista negra, no es de los demás. Entonces, ni judicialmente le pueden obligar a los bancos a que una persona salga de la central de riesgos. Así que está muy difícil. El señor que pague después de 12, 14 años aún está mucho más difícil, mi estimado amigo. Entonces, si usted fue garante y no se pagó, no sé qué habrá pasado, debieran haberlos ejecutado ambos. Por eso le preguntaba si usted terminó pagando la deuda, porque debieran haber hecho un proceso ejecutivo o coactivo y allí demandar a los dos, al deudor y al acreedor, o digo al garante, y usted como garante, si no está el deudor, debiera haber pagado. Y después de haber pagado, hacer un proceso de repetición al titular de la deuda que incumplió su obligación. Es decir, yo terminé pagando tus obligaciones, ahora me tienes que pagar y te demando a ti. Eso debe haber pasado. Pero si no, usted no sabe ni siquiera si se demandó o no se demandó, no sabe nada más que está en la central de riesgos, entonces es muy difícil poder borrar eso. Por más que pague el deudor, después de tantos años ya ni siquiera tendrá voluntad, o incluso la ley le ampara para plantear una prescripción de la deuda, pero de la central de riesgos yo lo veo difícil que se pueda salir, porque como le vuelvo a decir, es una lista privada, y a mí mi lista privada de mí solito nadie me puede obligar a borrarla, ni siquiera un juez, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Muy rara vez he visto de que en el tema de bancario alguien salga de la lista negra, muy rara vez, incluso pagando, ¿no? Es un trámite muy complicado y tiene que considerarse una consulta con todos los bancos, además porque el sistema bancario ya identifica una oveja negra y estamos complicados. Este no paga, pues no hay que prestarle nada, ¿no? Sigamos, enseguida nos vamos a ir al TikTok a algunas preguntas. Sí, ¿cómo está? Buen día, adelante, le escucho. Buenos días, soy la de hace rato. La situación es la siguiente. Yo me divorcié con mi esposo, hicimos una división y partición de bienes. Él me correspondía que me parta de sus quinquenios y se lo había cobrado todo él.
y dijo que el dinero se lo había gastado ante el juez. Entonces se quedó que en el siguiente quinquenio, o sea, en 5 años, iba a cobrar él el quinquenio y me iba a pagar a mí. Entonces firmó así la conciliación, todo eso se ha aprobado. Han pasado los 5 años y he pedido con el abogado de que me pague, pero el señor ha dicho no le corresponde, no voy a cobrar y demás, o sea, no quiere cobrar. Entonces hemos pedido a la empresa que directamente me pague. El juez ordenó que me pague y la empresa ha dicho que el señor no ha hecho ni la solicitud ni nada, que si bien tiene ya su quinquenio, su quinquenio ya está, pero el señor no ha hecho la solicitud para que se le pague. Ya. Y entonces, como no ha hecho la solicitud, entonces no se le puede retener el dinero. Muy bien. Y el señor, obviamente, el obligado no va a hacer la solicitud siempre, y el juez como que no me da respuesta. Hemos solicitado ya 2, 3 veces, sino que el juez haga la solicitud de pago de ese quinquenio a nombre del obligado. Ajá, muy bien. Pero el juez como que no sabe qué hacer, digamos, Claro. y se ha enfrascado así. Estamos ya como 3, 4 meses con eso. Muy bien. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Muy bien, le agradezco su consulta y aclaración. Le vamos a responder enseguida. ¿Ya? Un saludo. Buen día. Gracias. Hasta luego. Ya, buen día. A ver, antes de pasarnos, en el TikTok alguien, Silvia Vargas, nos dice, cuando hay sentencia, pasan 7 años, la juez no acepta prescripción, pero por supuesto, mi estimada Silvia, estamos hablando de la prescripción cuando no es interrumpida. Quiero decir que desde la fecha en la que me debían pagar, yo no he hecho nada en 5 años, entonces prescribe, pero obviamente hay sentencia. La sentencia no puede prescribir, pues una sentencia. Si yo he hecho un proceso ejecutivo de alguien que me debe dinero y no he podido cobrar porque no tenía patrimonio, pasan 5, 6, 7 años, se archiva, puedo desarchivar las veces que quiera, 12 años después puedo seguir intentando cobrar. ¿Por qué no prescribe? Porque hay sentencia, pues efectivamente, Silvia, no vamos a confundir a la gente, ¿no? La prescripción es cuando uno, en la vía privada, no hace nada. Pero si yo he ejecutado, he demandado, pues obviamente he interrumpido la prescripción. Y después de la sentencia, pues obviamente no hay prescripción. Eso tiene que dar claro. Bueno, para nuestra gente del TikTok, porque Silvia Vargas nos dice, cuando hay sentencia pasaron 7 años, la juez no acepta prescripción. Obviamente que no la acepta, porque hay sentencia, pues mi estimada. A lo que nos dice la señora que nos acaba de llamar. En ese caso, mi estimada señora, no puede el juez obligarle o actuar por el trabajador. Estamos hablando de un derecho social, un beneficio laboral. El quinquenio no es obligatorio de cobrar. Eso por ahí tenemos que empezar. Nos dice, a ver, ¿qué pasó? Un quinquenio, que estuve yo casada con él, ¿qué es el quinquenio? Es el adelanto de la indemnización de un trabajador. Si yo trabajo 7 años, si necesito dinero, puedo pedir un adelanto de lo que me iba a corresponder al final de mi relación laboral como indemnización, que es un sueldo por año, y habiendo logrado 5 años, puedo pedir ese anticipo llamado quinquenio. Ese es el quinquenio. Es decir, trabajé 6 años, ahora estoy necesitando platita. Como he trabajado ya 6 años, ya me corresponde un quinquenio. He trabajado más de 5 años. Entonces, hago mi solicitud y digo, señor administrador, por favor, págame mi quinquenio. Y me pagan 5 sueldos completos como un adelanto de la indemnización. Porque cuando yo me retire, por ahí me retiro de 13 años, me tenían que pagar 13 sueldos completos. Pero como estoy pidiendo un quinquenio, se va a restar de esa indemnización. La indemnización es el reconocimiento a la experiencia, el desgaste físico, mental, y es un sueldo por año, ¿no? Ese es el quinquenio. En el caso de la señora nos dice, en el divorcio, quedamos en que, perdón, estoy un poquito resfriado, quedamos en que me correspondía la mitad del quinquenio. ¿Por qué? Porque esos ingresos de su trabajo o de mi trabajo son gananciales. Los derechos laborales, beneficios sociales son gananciales porque uno se desgasta para el matrimonio, para la familia, no para uno solito, por eso son gananciales. Pero se gastó el quinquenio. Extrañamente se adelantó que con el siguiente quinquenio le iba a pagar y no sé qué más, es algo desde ya muy irregular. Llegó el segundo quinquenio, nos dice la señora, y el señor no quiere cobrar, no se le puede obligar. ¿Por qué razón? Porque es un derecho
personal. Y ahora, cuando está divorciado, más aún, no es un derecho ya ganancial. Y tiene razón al decir, el segundo quinquenio, ya después de haberme divorciado, no le corresponde a mi esposa, le correspondía al primero. Hay una deuda patrimonial referida al quinquenio, pero no tiene que tomarse como un quinquenio en realidad. O sea, no tiene que tomarse la mitad de un derecho laboral o social, tiene que tomarse como una deuda simple. Si en el quinquenio en el que estuvimos casados, él cobró 50.000 bolivianos, 25.000 es la deuda que me corresponde por el quinquenio, pero es como deuda, no como quinquenio. Entonces esos 25.000 tendrían que ejecutarse, no importa de dónde saque el señor, no necesariamente de su quinquenio. Me voy a lo siguiente, entonces, que como le digo, el quinquenio es opcional, nadie le puede obligar a cobrar un quinquenio. Si yo no cobro quinquenios durante 20 años, al final de mi relación laboral, me van a pagar 20 sueldos completos como indemnización, porque nunca saqué quinquenios. Entonces, no es correcto, yo no creo que el juez se vaya a arriesgar a ordenar a la empresa que se le pague un quinquenio. Estaríamos obligando al trabajador a cobrar algo que es totalmente voluntario. El cobro del quinquenio no es obligatorio, es voluntario. Lo que sí es obligatorio es el pago de la indemnización al final de la relación laboral. Y lo que existe en su proceso de familia no es una deuda, bueno, si bien es originada por el quinquenio, pero no es una deuda de quinquenio, es una deuda de dinero. Entonces, lo que hay que hacer es convertir ese dinero en una obligación patrimonial y ejecutar en la ejecución de sentencia el monto de la mitad de ese quinquenio, ejecutarlo no necesariamente con el cobro del siguiente quinquenio, sino con cualquier patrimonio que tenga el señor. Eso es lo que corresponde, porque ninguna empresa, o incluso hasta el propio obligado, va a oponer algún tipo de excepción o un recurso de reposición a lo que el juez vaya a decir respecto a que yo ordeno a la empresa que le pague en su quinquenio. Eso no es posible en materia laboral. Entonces, ojo con eso. Hay que convertir eso simplemente en una obligación patrimonial de dinero y habrá que acudir a otra cosa, multas, congelamiento de cuentas, embargos, secuestros inclusive de algún patrimonio, vehículo, algo que tenga, no sé cuánto será el dinero. Bueno, sigamos, nos estaban llamando. Nos están pidiendo la dirección de la oficina, entonces enseguida le vamos a dar la dirección de la oficina. Vamos a la llamada telefónica. Al TikTok, nos hemos olvidado el TikTok. Aló, buen día. Hola, doctor, buen día. Quiero hacerle una consultita. Dígame. Sabe, tengo una tiendita que alquilo, Ya. ¿no? Y este señor al que le alquilé primero le había vendido todo la tienda, o sea, el negocio, ¿no? Y a la persona que le ha vendido no me está cancelando los alquileres. Yo con esa persona no tengo conocimiento de nada, solamente el señor me dijo, él se ha de hacer cargo de los alquileres, el que le alquilé primerito, pero está incumpliendo, no me cancela, no sé ahora cómo podría hacer, doctor. A ver, acláreme una cosita. Vamos al principio. Usted tiene una tienda, me dice, le dio a alguien, le alquiló, ¿sí? Sí, lo he alquilado. Ya, y esa persona... El señor lo había vendido el negocio a su empleado. Ya, es una tienda de... O sea, el negocio significa lo que venden al interior de la tienda, eso me dice. Claro. Ya. Y la que ha comprado el negocio ahora es la que tendría que pagarle el alquiler a usted y no le paga, eso me dice, ¿no es cierto? No me paga, sí. Ya, muy bien. Pero el señor me trajo un chivo a mi casa y me dijo, él se está haciendo cargo de la tienda y él le va a cancelar los alquileres. Yo no sabía que había vendido el negocio. Ya. Entonces, recién hace un mes que me he enterado que lo había vendido. Muy bien. Y este señor, yo le reclamé que su empleado no está cumpliendo con los alquileres. Entonces el señor y su empleado nos reunimos. Ahí me he enterado que lo había vendido el negocio. Le agradezco, ahora sí le entendí muy bien. Un abrazo, que le vaya bien, feliz fin de semana. Buen día de Dios. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, antes de responder a la señora que nos están pidiendo la dirección de la oficina, la vamos a poner
para ustedes, a los que nos están viendo en la transmisión del Facebook. Estamos en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia en Sucre, a unos pasitos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la zona de la ex estación Aniceto Arce, ¿no? Allí donde se lleva adelante la cita cada año, cada julio, ahí estamos, Gregorio Mendizábal 9. Pero mejor me llama al 711-61-888 y hacemos agenda. ¿Por qué? Porque a veces vienen y dicen, estaba cerrada la puerta. Bueno, es que estamos adentro con gente, estamos trabajando con agenda. Trabajamos no a puertas a veces abiertas. ¿Por qué? Para evitar que alguien se vea perjudicado, ¿no? De pronto vienen. A veces sí podemos atender, a veces no tenemos tiempo. Mejor hacemos agenda, ¿de acuerdo? 711-61-888. El bufete jurídico del abogado responde. A ver, a la señora nos dice, yo le alquilé a un fulano para un negocio, digamos de abarrotes, por decir algo. Y el fulano, ¿qué hizo? El que alquiló, le vendió el negocio a la fulana. Algo totalmente irregular. Si bien puede vender sus cosas, lo que está dentro de la tienda, pero no puede transferir un alquiler, porque no tiene derecho de hacerlo. Aquí el dueño de casa es el único que puede disponer de un derecho patrimonial como es el alquiler. Entonces, al haber dispuesto, este señor ha actuado de forma totalmente irregular. Es algo que no puede pasar. No puede decir, yo soy el obligado. Todo contrato tiene derechos y obligaciones. Yo tengo el derecho de usar la tienda y tengo la obligación de pagar el alquiler. Pero yo no puedo deslindar esa obligación simplemente porque yo quiera. He hecho un contrato con el propietaria de una vivienda para una tienda. Entonces yo no puedo alegremente decir, bueno, voy a vender, te vendo, ven, y tú vas a pagar desde ahora. No es posible el poder administrar de esa forma algo que no es de uno. Entonces, mi querida señora, lo que hay que hacer aquí es un desalojo. Si no le están pagando el alquiler inmediatamente, menos aún con una persona con la que usted no ha contratado. El que ha contratado es el anterior propietario de ese negocio y obviamente es el con quien usted en realidad no le importaría mucho para qué era el negocio, para vender abarrotes, ferreterías, no sé, a mí no me importa, le estoy contratando, estoy dándole el alquiler a alguien que me va a pagar el alquiler, alguien que se está obligando a pagar un canon mensual. No estoy haciendo un trato con otra persona. Entonces, desde ahí, este caballero ha hablado de forma totalmente errada y malintencionada. Hasta podría calificarse de delictiva, ¿no? Porque podría verse una situación de delito incluso ahí. No puede uno disponer alegremente de algo que no es suyo. Eso se llama estelionato. Ahora habría que ver y calificar el tema de la subsunción del tipo penal. Pero, mi querida señora, si no le pagan, hay que hacer un proceso de desalojo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, un proceso de desalojo. Habría que ver si es de negocio en libre contratación o un proceso monitorio, habría que ver las circunstancias, pero hay que sacar a esas personas. No pueden, yo tengo una casa, no la pueden disponer como si fuera de ellas. Eso es totalmente irregular, ¿no? Sigamos, a ver, vamos a ver, dice, de Anticresis hay bastantes mensajes. ¿Me puede explicar los bienes gananciales, los aportes del trabajador? Son gananciales, nos dice. Bien, hace ratito habíamos hablado de este tema. Los derechos laborales son gananciales. Los aportes del trabajador a su pensión no lo son. Hay que diferenciar. No mezclaremos. Una cosa es el tema de aportes al seguro de largo plazo, es decir, para mi jubilación, para mi pensión de vejez. Eso es solo mío. No va a ser ganancial, no se puede dividir. Mis aportes a la gestora pública no puedo decir, eso divídanme, no puede decir mi ex esposa, no, eso, las rentas son personalísimas. Lo que sí es ganancial son los derechos laborales y beneficios sociales. Esos son los que ¿cuáles son esos? Son los que uno adquiere a lo largo del tiempo laboral que uno ha ejercido. Es decir, indemnización, pagos de liquidación, incluidos el tema de bonos de antigüedad no pagados, todo aquello. ¿Por qué razón esto es ganancial? Porque se supone que cuando uno se casa, tiene un proyecto de vida en común. Yo me voy a romper el lomo, si vale el término, no para mí solito. Voy a trabajar para mi familia, para mi esposa, y mi esposa lo propio. Si trabaja, no trabaja, no importa. Todo lo que se hace en la vigencia del matrimonio es ganancial y todas las deudas que se adquieren son igual cargas del matrimonio. Llega el momento en el que nos vamos a divorciar,
todo nuestro esfuerzo tiene que entrar a la olla. Con esfuerzo hemos comprado un sillón, se tiene que partir. Si con esfuerzo hemos comprado una casa, se tiene que dividir. Y si con esfuerzo también he logrado que me paguen un dinero respecto a mi trabajo, también en la vigencia de ese matrimonio, si digamos he estado casado desde el 2020 hasta el 2024, lo que corresponde a ese periodo tendrá que ser dividido también. Lo demás no, lo de antes ni lo después no, solamente lo de ese periodo. Entonces, mi estimada Leni Vascopé, que nos escribe, nos dice, a ver, ¿los aportes de trabajador son gananciales también? No. Los aportes a las pensiones y rentas, no. Los bienes gananciales de fruto de una liquidación laboral por el esfuerzo del trabajo, sí. Eso para aclararle. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya saben que nos pueden encontrar también en el TikTok. Estamos con el numeral El Abogado Responde. Y estamos en nuestro Facebook también del Abogado Responde y pues sobre todo estamos en el teléfono celular de que le voy a dar enseguida el número 711-61-888. Usted nos llama y nosotros podemos hacer agenda para podernos hablar y concertar una cita y así poderle ayudar de la mejor manera. El bufete jurídico solamente trabaja en temas laborales, que es mi especialidad, familiares y civiles. En esos 3 temas, nada más, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces no hacemos temas administrativos, no hacemos temas penales, no hacemos temas agrarios, solamente laboral, familiar y civil, ¿no? Esa es nuestra especialidad. Nos vamos a encontrar entonces en la oficina. Estamos en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia, unos pasitos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la zona de la ex estación Aniceto Arce. A ver si hay un minutito más para una última llamada, si llega, y si no, pues en ese minutito nada más nos vamos a despedir. A ver, creo que podemos darle pie a uno de las consultas de nuestro TikTok. A ver qué dice. Fernando dice, renuncié a mi trabajo de forma voluntaria, no me querían dar contrato, ¿me van a indemnizar? Dice, por supuesto, dependiendo de cuánto ha trabajado, querido Fernando. La renuncia no implica la pérdida de sus derechos laborales y beneficios sociales, en absoluto. La renuncia únicamente es dar fin a una relación laboral. Hay 3 maneras de darle término a una relación laboral. Un despido injustificado y aceptado por el trabajador, o sea, cuando me votan, yo tengo la posibilidad de seguir trabajando porque es mi derecho a estabilidad laboral, pero si quiero irme o me votan y me voy, pues acepto el despido directo. El despido con causa justa, cuando he vulnerado uno de los artículos de la Ley General del Trabajo, en cuanto se refiere a la vulneración del contrato laboral, artículo 16 de la Ley General del Trabajo, 9 del reglamento. Si me comprueban que he incumplido, pues pueden votarme con causa justa, pero afectando únicamente al último quinquenio nada más de la posibilidad de los beneficios sociales y derechos laborales. Y lo otro es de común acuerdo. Cuando alguien me vota intempestivamente, yo tengo el derecho a exigir una multa de 3 meses, de 3 meses de salario completos. ¿Por qué? Es una multa porque me están votando injustificadamente, no deberían. Y yo estoy aceptando irme, entonces me tienen que pagar un desahucio. Pero si uno renuncia, no pierde nada, solamente está renunciando, ¿no? Entonces se le hará la liquidación correcta y completa y se le paga todo lo que le corresponde. Siempre y cuando haya trabajado más de 3 meses, ¿no? Porque a partir del 3er mes uno adquiere ya derechos laborales, beneficios sociales. Antes de ello puede considerarse un periodo de prueba de trabajo y puede simplemente gozar tanto de su salario, obviamente también de sus aportes a las AFPs que forman parte de su sueldo también, ¿no? Bueno, eso es. Nos vamos. Yamil Aceituno, gracias, querido, por el apoyo ahí técnico en el programa. Ya saben que nos encontramos todos los días sábados en la Radio Global, desde las 10 de la mañana hasta las 11, y a través de todas nuestras redes sociales también, para poder aportar un poquito a la sociedad, orientar a la gente que tiene dudas, para que puedan un poquito interiorizarse más de lo que todos los días está en nuestra sociedad, que es la ciencia del derecho, transversal en un Estado de Derecho. Soy Víctor Manuel Salinas Saavedra, el abogado responde. Ya saben, el teléfono celular para contactarme y hacer agenda o visitarnos en la oficina, 711-61-888. Dios nos bendiga mucho. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Buen día.